Le agradezco mucho, Padre José de Jesús Aguilar. Gracias por concedernos estos minutos. Le apreciamos mucho su presencia aquí. Gracias a ti. Aunque somos un programa dedicado a cuestiones de dinero, pero el asunto de la situación de salud del Papa, pues nos concierne a todos y todos deseamos que supere esta situación crítica. Esta entrevista se hace cuando el Papa está en una situación crítica de salud, esperemos que se recupere, pero de todas maneras, pues sí es importante tener conocimiento de si este fuera el momento en que el Papa nos abandona, pues saber qué es lo que sucede en el contexto de los preparativos y de el proceso de sucesión es muy estricto el protocolo del Vaticano y necesitamos de su sabia orientación para saber qué pasa después, padre. Bueno, evidentemente que el Vaticano se caracteriza por tener todas las cosas puntualmente perfectas en lo que se lleva a cabo perdón. Agradezco en primer lugar tu entrevista y quiero comenzar diciendo que al Vaticano le gusta tener perfectamente claras todos los protocolos en lo que se refiere a la liturgia, a los protocolos de recibir a personajes que visitan al Papa, pero también en asuntos que quizás no nos gusten tanto, pero que son necesarios, como el caso del fallecimiento de un pontífice. Creo que así como en muchas familias no quieren hacer que sea más doloroso y más complicado el momento de la muerte de una persona y desde antes del fallecimiento ya procedieron a ver dónde va a ser velada la persona, qué tipo de féretro va a tener, dónde va a ser sepultada. Se procedió también a hacer un testamento. En el Vaticano no se puede esperar a que fallezca un pontífice para hacer las cosas de carrera. Por lo Claro. tanto, hay algunas cosas que ya se tienen totalmente clarificadas a través de documentos, incluso firmados por pontífices. El primer punto que la gente preguntaría sería, ¿con quién pasa sus últimas horas un pontífice? Y aquí tenemos que decir que esto depende en gran parte del médico, porque si la enfermedad fuera o contagiosa o se tuviera que estar en una terapia intensiva donde no puede entrar más que el médico, pues hay que hacer caso al médico. Si Claro. se permitiera otro tipo de personas, sabemos que el Papa siempre está cerca de su secretario particular y también, por supuesto, de aquellas personas que le han ayudado en los trabajos diarios, es decir, el personal de confianza e incluso si tuviera algún familiar, algún amigo, podría estar en ese momento. Pero cuando ya viene el momento del deceso, ¿quién lo tiene que comprobar? Antiguamente esto lo tenía que hacer uno de los cardenales a través de un rito muy extraño que consistía en golpear la frente del pontífice con un martillo en 3 ocasiones. Se golpeaba levemente y se le preguntaba ¿duermes? En latín, y evidentemente si el pontífice no contestaba significaba que ya se podía declarar que estaba muerto. Sin embargo, actualmente ya esto se ha dejado de hacer para que sea más bien el médico el que haga el estudio adecuado y una vez que lo ha declarado, entonces que sea uno de los cardenales el que lo haga público a todo el mundo, aunque en los últimos años ha sido más bien el encargado de comunicación el que lo ha hecho. Una vez hecho esto, se procede a romper un anillo que se conoce como el anillo del pescador. ¿Por qué? El Papa puede utilizar varios anillos durante su pontificado, pero hay uno que es como sello, tomando en cuenta que muchos documentos el Papa no solamente los firma, sino también los tiene que sellar. Y precisamente el anillo tiene un sello con lo que se pueden sellar muchos documentos, nombramientos, encíclicas, etcétera. Y precisamente sería muy delicado que una vez que el Papa haya muerto, ese anillo fuera utilizado por alguien en una forma incorrecta para hacer un nombramiento, para crear
alguna información que el Papa no habría querido y por lo tanto este anillo, si no se rompe totalmente, sí se hace una incisión para que se entienda que ya no es un sello propiamente como tal. Mm. Después se tiene que proceder a vestir al Papa con la sotana blanca y encima un ornamento rojo que es el color de luto del Vaticano, y después de esto ser trasladado a la capilla privada del Papa en donde el Papa celebra ordinariamente la misa, porque es cierto que el Papa en festividades celebra la misa con muchísima gente en la Basílica de San Pedro, pero el Papa todos los días celebra la misa en una capilla privada donde no cabrán más de 20 personas, 20, 30 personas quizás. Ahí tendrá que ser colocado ya en un sarcófago de madera para que comience la primera etapa, que sería precisamente la primera etapa de las exequias. En dado caso de que el Papa fallezca no en su cuarto, sino en el hospital, o bien en alguna otra residencia, como el caso de Paulo VI, que falleció en la residencia papal de Castel Gandolfo, el cuerpo tiene que ser llevado al Vaticano y a la capilla papal. El segundo paso de las exequias es que se ha llevado a la Basílica de San Pedro, en donde va a tener su última despedida, vamos a decir así, y Ujú. podrá ser visitado su cadáver por los fieles después de una celebración que se tenga en la misma basílica. Antiguamente, todavía hasta el último papa, hasta Juan Pablo II, se tenía el cuerpo sobre un catafalco, una especie de madera donde se colocaba el cuerpo y toda la gente podía verlo. Sí, Actualmente ya no podrá ser esto. La orden dictada a partir del Papa Francisco es que el cuerpo estará dentro de un ataúd y la gente podrá ver el ataúd, pero no directamente el cuerpo. El cuerpo tendrá que esperar entre 3 y 6 días para ser sepultado. Esto dado a que muchos cardenales quieren acudir al funeral y también algunos jefes de Estado. Sin sí, embargo, como se impide que el cuerpo del Papa tenga un embalsamamiento, es decir, que se le extraigan las vísceras, esto ya no permite que se extienda el tiempo. De lo contrario, el Papa tendría que ser embalsamado, su cuerpo, se tendría que extraer las vísceras y en caso de que llegara a ser santo, el cuerpo no podría manifestarse como incorrupto como tal, ya que la incorruptibilidad de un cuerpo se tiene que demostrar que no tuvo ningún tratamiento especial más allá del fallecimiento como tal. Un sí. detalle interesante es que durante un tiempo sí se permitía este embalsamamiento y las vísceras de los papas que fueron embalsamados se encuentran en la iglesia que se encuentra junto a la fuente de Trevi, junto a la famosa fontana de Trevi. Después de que se ha terminado con esta parte, se va ya al lugar donde el Papa ha decidido ser sepultado. Los últimos pontífices han sido sepultados en la Basílica de San Pedro, en la parte baja, con algunas excepciones como uno que fue sepultado en la Basílica de San Lorenzo y otro que fue sepultado incluso fuera de Roma. Y el Papa Francisco ya ha dictaminado que él quiere ser sepultado no en el Vaticano, no en la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, que también es territorio vaticano, pero no es en el territorio del Vaticano que conocemos. Esta basílica se encuentra más al centro de la ciudad de Roma, muy cerca de la terminal de ferrocarriles de Termini. Ya. Después de que se ha concluido con esto, se procederá a lo que llamamos el cónclave, porque desde que muere el Papa se considera que hay una sede vacante. Durante este tiempo no puede haber ningún nombramiento, no puede haber ningún cambio, ninguna nada. La Iglesia continúa adelante con las cosas normales y la Iglesia estará, digamos, manejada, gobernada por los cardenales. Y Sí. serán precisamente los cardenales los que se encargarán de invitar al cónclave y de ver y recordar todas las normas del mismo que se realizará como siempre, en la Capilla Sixtina,
y como el cónclave pasado, donde los cardenales ya no dormirán cerca de la Capilla Sixtina en dormitorios que se hacían únicamente para eso dentro del Museo Vaticano, sino que ahora duermen y desde ahí serán trasladados a la Capilla Vaticana todos los días, a la Capilla Sixtina, dormirán en la Casa Santa Marta que se encuentra a un lado de la Basílica de San Pedro. Esto es lo que podemos adelantar un poquito, ya lo que será los escrutinios, las votaciones, etcétera, la quema de papeletas, yo creo que será una cuestión que pues, podría verse más adelante. No sé si tengas Bien, algo. bien. Mi duda es, ¿qué pasa con con el calzado del Papa? ¿Tiene algún tratamiento especial? ¿El qué? El calzado, No, no, las no tiene ningún sandalias tratamiento no tienen ningún especial. tratamiento especial. De hecho, incluso son sepultados con zapatos, a diferencia de el pensamiento de mucha gente que piensa que las personas tienen que ser sepultadas sin zapatos. Ok, una última pregunta, padre, le agradezco mucho su explicación tan conocedora. ¿Cómo se hace el procedimiento o cómo regularmente es el procedimiento para escoger a quien sería el sucesor del Papa Francisco? ¿Es en función de la experiencia o sea, qué es lo que puede tomarse más en consideración en esos momentos tan complejos? Bueno, precisamente ahí está la riqueza de esta elección y el decir que no son propiamente los cardenales ni un cardenal los que eligen al Papa, sino el Espíritu Santo, porque hay distintas razones para poder elegir a un cardenal como pontífice. Sí, Alguno de los electores podría pensar quizás en la edad, para que tenga una mayor durabilidad y en este sentido pudiera tener un mejor manejo de su gobierno con sí. tiempo para hacer los cambios pertinentes. ¿Hay, Otro, hay, hay máximo de edad, padre? ¿Hay un máximo de edad? Por ahí me sí, llegué a escuchar que creo que ya cumplió los 80 años, no sería elegible un es cardenal. correcto para poder ser electo pontífice y para poder elegir al pontífice no se pueden tener más de 80 años. Entendemos esto claramente. Una persona ya de Claro, 80 años tendría no toda la fortaleza para poderlo hacer, quizás mucha experiencia, pero le faltaría toda la parte corporal de salud, claro. quizás para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, alguien podría pensar ese punto, otra persona podría pensar quizás en la pastoral que ha seguido en su propia diócesis, porque hay cardenales que se caracterizan quizás por las relaciones, otros quizás por el acercamiento a los más pobres, otros quizás por el manejo de, una buena economía, otros, en fin, el Vaticano y la Iglesia tiene muchas aristas, muchas áreas que tienen que ser atendidas. Otro podría pensar quizás en las buenas relaciones con los gobiernos o incluso con los distintos credos, especialmente ahora que el Islam está creciendo tanto y que se tienen que tomar en cuenta muchos cambios a nivel global en cuanto a los presidentes que hay en el mundo, los jefes de Estado. Entonces, cada cardenal precisamente va a mostrar lo que él espera de un nuevo pontífice y lo interesante es el primer escrutinio, es decir, la primera votación que se realiza ahí en la Capilla Sixtina, porque esa primera votación marca claramente cuáles son las tendencias, quiénes son los nombres que aparecen y seguramente entre esos primeros nombres es donde se va a elegir a los pontífices surgirán, ¿verdad? O que surgirá, perdón, en esta ocasión. No hay un límite máximo para elegir al siguiente pontífice, o sea, puede estar el extendido el tiempo hasta que se pongan de acuerdo. Evidentemente, en las últimas ocasiones no se ha tardado más de 3 sesiones de votaciones, me refiero a sesiones por día, para Sí, elegir al pontífice. Es cierto, han existido periodos de incluso 2 años sin pontífice. válgame Dios. Este tipo de elecciones precisamente es lo que llevó a la población a en una ocasión encerrar a los cardenales y decirles, de aquí no salen si no eligen
a un pontífice y les fueron racionando los alimentos. Primero desayuno, comida y cena. En cuanto se iban tardando más, solamente dos comidas. En cuanto se iban tardando más, solamente una comida. Y hubo un cónclave en la ciudad de Orvieto, de Viterbo, en donde incluso les quitaron el techo del lugar donde estaban hospedados, reunidos, para que eligieran lo más pronto posible. Bueno, padre, no sabe cómo le agradezco de manera muy especial que tenga la gentileza de explicarnos. Desde luego rogamos y rezamos porque el Papa Francisco pueda enfrentar con éxito esta circunstancia de salud que enfrenta, pero bueno, esperemos que no tengamos que volvernos a ver en breve tiempo. Le agradezco por lo pronto mucho pues, su atención para estas explicaciones, don padre.